Bienvenidos a esta exposición que se enmarca dentro de las actividades que se desarrollan en el proyecto de investigación iniciado este año en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que se denomina El derecho a la intimidad, análisis de su evolución histórica en la cultura jurídica costarricense. El proyecto forma parte de una línea de investigación que pretende indagar o estudiar el desarrollo de los diferentes derechos en Costa Rica. Todo ello en el marco de las investigaciones que se desarrollan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. En este sentido, de los diferentes derechos que hay en el ordenamiento jurídico, pues hemos decidido comenzar este proceso de investigación con el derecho a la intimidad. Los derechos, al igual que el derecho en general, se pueden investigar desde la ciencia jurídica, es decir, desde una perspectiva dogmática, como por ejemplo la que nos puede proporcionar el derecho constitucional, o se puede investigar desde la filosofía del derecho, lo que supone poder hacer un análisis de los derechos desde una perspectiva que puede ser epistemológica, axiológica o incluso metodológica. Por ello es muy importante distinguir el ámbito dogmático de análisis del ámbito filosófico. O sea, no es lo mismo el ámbito de la ciencia jurídica que el ámbito de la filosofía del derecho, debido a que se encuentran en planos distintos y muchas veces hay personas que no comprenden esta diferencia. El análisis de la dogmática jurídica se va a ocupar de aspectos que están relacionados con lo que podemos llamar el ámbito a lo interno del derecho. Es decir, es un análisis de los derechos que ya están incorporados o reconocidos en los ordenamientos jurídicos, sea este ordenamiento jurídico internacional, como es el caso del análisis que se hace desde el derecho internacional público, o sea este ordenamiento jurídico nacional, como es el análisis que se hace desde la perspectiva del derecho constitucional. Estos análisis, la mayoría de las veces, versa sobre la validez, ¿verdad?, de las normas jurídicas con base en las decisiones e interpretaciones que pueden hacer órganos jurisdiccionales que el mismo ordenamiento jurídico internacional o nacional establece. Por su parte, la filosofía del derecho se va a ocupar de analizar aspectos que están relacionados con lo que podemos llamar el ámbito externo del derecho o el ámbito que está afuera del derecho. Esto entre comillas. Por ejemplo, se va a estudiar o se va a analizar los fundamentos o razonamientos que en su día se esgrimieron para que se valorara o se considerara necesario que un determinado aspecto de la actividad humana debe ser un derecho que tiene que ser incorporado en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, la fundamentación o razones que se esgriman para considerar que una necesidad o actividad humana debe ser entendido como un derecho de la persona va a incidir en el concepto o significado que se le vaya a dar al derecho correspondiente. ¿Cómo se puede observar
el análisis filosófico se va a ocupar del fundamento o razonamientos que se han esgrimido para valorar qué se debe reconocer y establecer en el ordenamiento jurídico, sea este nacional o internacional, un determinado derecho. Para decirlo en términos muy sencillos, se va a analizar cuáles fueron los razonamientos, los argumentos, ¿verdad?, que permitieron, por ejemplo, que, por decir un derecho cualquiera, el derecho de reunión se considerara dentro de la sociedad necesario para que las personas se puedan desarrollar como seres humanos. Y en ese tanto, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuáles fueron los fundamentos para que se estableciera que esa necesidad de reunirse, por ejemplo, que tenemos los seres humanos, debía ser considerado un derecho de las personas, un derecho de los seres humanos, y a su vez, no contento con eso, que ese derecho esté incorporado y reconocido en el ordenamiento jurídico. Previamente a que esa incorporación se dé, algunos autores han denominado pretensión ética a la demanda que se hace desde la sociedad para que una determinada actividad o necesidad humana se le considere un derecho. Y entonces aquí viene aquella diferenciación que se hace entre derechos humanos y derechos fundamentales, ¿verdad? Diferenciación que se establece a partir de que derechos humanos es un enunciado que plantea que las personas tienen derechos independientemente de que estén incorporados en los ordenamientos jurídicos. Entonces vamos a ver que en las diferentes sociedades las personas hablan de que tal o cual grupo social tiene derecho a, o que tal o cual individuo tiene derechos, ¿verdad?, que tal vez todavía no están incorporados en el ordenamiento jurídico, pero que la mayoría de la sociedad o grupos importantes de la sociedad consideran que se debe entender como derechos de las personas, derechos humanos. Diferente es cuando el derecho ya está incorporado al ordenamiento jurídico. Ahora bien, ese momento previo en el cual la sociedad comienza a plantear que una determinada situación de los seres humanos o una determinada necesidad tiene que entenderse como un derecho de las personas, varios autores, ¿verdad?, para hacer la distinción utilizan el término de pretensión ética en el sentido de que entonces son pretensiones que todavía no son derecho, ¿verdad?, pero son pretensiones que desde la perspectiva de la axiología o de la ética se consideran como legítimas y, aunque todavía no sean derechos, se les comienza a llamar como tales, ¿verdad? Y se convierte esos enunciados en enunciados retóricos muy importantes, ¿verdad?, para lograr entre la población una especie de consenso, finalmente se considere necesario llevarlo
e incorporarlo a los ordenamientos jurídicos. Es allí, digamos, en esa esfera, donde la filosofía del derecho puede realizar un análisis, por ejemplo, con base en la axiología jurídica y desde un enfoque metavalorativo, ya que estudiará los valores y los juicios valorativos que se han planteado para promover que aquella pretensión ética que se está formulando a lo interno de una sociedad se convierta en un derecho humano o en un derecho fundamental. Asimismo, la filosofía del derecho puede estudiar y analizar el contenido semántico que se le ha dado a ese derecho y hurgar, ¿verdad?, en la investigación que se haga de ese derecho en cómo éste se originó o se ha ido modificando a lo largo del tiempo. En otras palabras, el concepto que se tenga de un determinado derecho individual, por ejemplo, no es mutable. Es decir, su significado puede variar con el tiempo con base en los cambios que se dan a lo interno de una determinada sociedad o en un sentido más amplio, por ejemplo, en la sociedad internacional. De ahí que la filosofía del derecho pueda utilizar el método histórico para, por decirlo en estos términos, hurgar en el tiempo cuáles han sido los fundamentos o razonamientos que se han dado, ¿verdad?, para que y promover un determinado derecho de las personas y cuál es el concepto, ¿verdad?, que se le ha dado, o sea, cuál es el significado que se le ha dado a un determinado derecho en diversos momentos de la historia. Es decir, para continuar con el ejemplo que hemos puesto, el derecho de reunión o el derecho de libertad de prensa o libertad de pensamiento son derechos cuyo contenido semántico han ido cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo lo que se entiende en el siglo XXI por derecho de reunión, por ejemplo, a lo que se puede entender o cómo se entendió el derecho de reunión en el siglo XX o en el siglo XIX. Ahora, por ejemplo, en la actualidad, la reunión se puede dar a través de mecanismos o instrumentos tecnológicos. Bueno, si el gobierno de la República decide, digamos, eliminar la posibilidad de que las personas se puedan reunir por medio de plataformas tecnológicas, hay una conculcación del derecho de reunión. ¿En qué términos? ¿Bajo qué razonamientos se puede plantear que eso se puede dar de esa manera? Esto nos lleva a intentar reformular el concepto que tenemos, por ejemplo, del derecho de reunión. De lo que se trata, como ustedes pueden perspicazmente intuir, de lo que se trata es de aportar al intérprete autorizado, que puede ser un tribunal internacional de derechos humanos o un tribunal constitucional de un determinado país, una descripción y un análisis en relación con el concepto y fundamento que han tenido cada uno de los derechos que actualmente
están en el ordenamiento jurídico internacional o nacional. El problema que se presenta es que desde la dogmática jurídica y desde la práctica de los intérpretes autorizados, se suele decidir con base en lo que esos intérpretes han definido como el contenido esencial de cada uno de los derechos, se suele entonces tomar esa interpretación como una especie, ¿verdad?, de definición acabada, y por tanto esa definición que hacen los intérpretes autorizados, llámense un tribunal internacional de derechos humanos, por ejemplo, o un tribunal constitucional, esa interpretación se tiene casi que como una especie de falacia de autoridad que repiten sin cesar los profesionales en derecho en el ejercicio de su profesión. Entiéndase, no solo en las asesorías legales que pueden darse, por poner el ejemplo, en ONGs encargadas de la defensa de los derechos humanos, así como en diferentes jurisdicciones nacionales o internacionales, o abogados que se dedican a ese tipo, digamos, de actividad relacionada con los derechos. El problema del concepto y fundamento de los derechos afecta la interpretación jurídica que en la práctica se puede hacer de uno o varios derechos en disputa. De ahí la importancia de ocuparse de este problema, que es un problema del cual se ocupa la filosofía del derecho. La transgresión de lo que desde la dogmática jurídica se denomina contenido esencial del derecho no es más que la colisión entre diversas formas de entender eso que llamamos un derecho humano o un derecho fundamental. Desde la dogmática jurídica, para establecer lo que desde allí se denomina el contenido esencial del derecho respectivo, ¿no?, sea este de reunión, de libertad de prensa, de libertad de pensamiento, etcétera, usualmente lo que se hace es buscar qué han dicho los intérpretes autorizados en sus sentencias. Es decir, digamos, la actividad investigativa lo que procura es establecer qué ha dicho, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito internacional, por ejemplo. Y entonces se dice, sí, en la sentencia tal y tal, la Corte o el Tribunal dijo que derecho de reunión se debe entender de tal o cual forma. O en el caso de los países a lo interno, la investigación se centra en ver qué ha dicho en sus sentencias los tribunales constitucionales, ¿verdad?, en relación a qué consideran ellos que es el contenido esencial de un determinado derecho. Y, en consecuencia, a partir de esa interpretación autorizada, se da por saldado el tema. La filosofía del derecho, por el contrario, más bien va a someter a crítica ese tipo de interpretaciones que hacen los tribunales internacionales o los tribunales constitucionales a lo interno de los países. Y con base en el análisis, ¿verdad?, histórico, por ejemplo, que puede hacer del concepto y fundamento de los derechos, brindará
insumos, ¿verdad?, para evaluar la pertinencia o no de la interpretación que hacen estos órganos jurisdiccionales. El análisis desde la filosofía del derecho se puede dar en relación con los diferentes derechos que forman parte del ordenamiento jurídico internacional y nacional. Es decir, y para que quede suficientemente claro, la filosofía del derecho, entonces, va más allá de lo que eventualmente se plantee desde la lógica de los tribunales internacionales o de los tribunales constitucionales de cada país en relación a lo que ellos denominan el contenido esencial, sino que más bien la filosofía del derecho se va a preocupar y ocupar de cuáles han sido a lo largo, digamos, del tiempo, los razonamientos, por ejemplo, los fundamentos que dieron origen a que la sociedad considerara necesario la existencia de esos derechos. Y a partir de ahí, ¿cuál fue el significado en su origen que se le dio a cada uno de los derechos y que en ese análisis histórico que se puede hacer, cuál ha sido la evolución de ese significado? Es decir, cómo ha ido ese significado inicial cambiando en razón de la evolución misma que tienen las sociedades y que tienen las necesidades y situaciones humanas que a lo largo del tiempo, digamos, van estableciendo que haya más derechos, ¿verdad?, que el Estado, por ejemplo, tenga que tutelar y que proteger. Ahí es donde la filosofía del derecho, a diferencia de lo que sucede con la dogmática jurídica, tiene, digamos, todo un espacio para hacer un análisis desde la perspectiva filosófica y desde un enfoque metavalorativo para hacer un análisis de los diferentes derechos que están incorporados en el ordenamiento jurídico o que la propia sociedad está impulsando a través de los diferentes actores que promueven una pretensión ética, como decíamos, que procuran que no solo se establezca y que haya una especie de consenso al interno de la sociedad para que se considere un derecho, sino que además ese derecho, que es un derecho en un primer momento retórico, por decirlo así, posteriormente se incorpore a los ordenamientos jurídicos y pueda ser objeto de la protección y de las garantías de los derechos que ya se encuentran reconocidos e incorporados en esos ordenamientos. Teniendo claro esto, en el caso que nos ocupa, que es el derecho a la intimidad, vamos a ver que especialmente en la actualidad un análisis de ese tipo es muy relevante debido a los cambios tecnológicos que se han venido dando y que han modificado el significado que le dábamos a la palabra intimidad. Es decir, esa modificación del significado de la intimidad nos lleva a que en el plano jurídico nos tengamos que por lo menos preguntar sobre el concepto que tenemos del derecho a la intimidad.
La filosofía del derecho, en consecuencia, tiene la posibilidad de analizar los fundamentos o razones que se han venido planteando para que el contenido semántico del concepto de intimidad, en un primer momento, y después el concepto de derecho a la intimidad, cambie o se amplíe. La intimidad entendida, por ejemplo, como un espacio físico en que la persona puede abstraerse de otras personas y pensar o hacer cosas que solo es de conocimiento propio, ha sufrido un cambio importante con el advenimiento, por ejemplo, del Internet y posteriormente con la aparición de las redes sociales. Lo anterior, sin duda, lleva a replantearse el concepto que se tiene del derecho a la intimidad, ya que la intimidad y la protección jurídica que se puede hacer de ella con este cambio tecnológico que se ha dado en los últimos años, implica que se deba revisar o ampliar el significado que le damos o que le hemos dado hasta la actualidad. Entonces es aquí donde la investigación desde la perspectiva de la filosofía del derecho aporta insumos diferentes a los que puede hacerse desde la dogmática jurídica. El estudio de los fundamentos que se han dado o que se pueden dar para revisar o ampliar el significado que se tenga del derecho a la intimidad implica un estudio que no se queda en el análisis de las sentencias de los órganos jurisdiccionales o de autores vinculados a la dogmática jurídica, es decir, a la ciencia jurídica, sino que la filosofía del derecho puede hacer un análisis desde la perspectiva de la axiología jurídica, de la epistemología jurídica o incluso desde la metodología del derecho. El espacio físico, por ejemplo, como referencia para la protección del derecho a la intimidad, ha dejado de ser el único, ¿verdad?, que se puede pensar en relación a cuando una persona, ¿verdad?, está en ese espacio que le llamamos intimidad. Y ahora se habla del espacio virtual, donde la intimidad de la persona también puede ser violentada por parte del Estado o de otras personas físicas o jurídicas. Es decir, antes la intimidad podía ser entendida como la posibilidad que tiene el individuo de retraerse en un espacio físico en el cual las otras personas, digamos, no van a tener acceso y por tanto en ese espacio físico el individuo podía desarrollar una serie de acciones o expresiones o incluso pensamientos en, digamos, la más absoluta intimidad consigo mismo y del cual las demás personas no se iban a dar cuenta y no iban a tener acceso, digamos, a ese espacio. Por el contrario, con el advenimiento del Internet y con el advenimiento también de las redes sociales, eso que era muy sencillo de entender
en la idea del espacio físico per se, viene a modificarse porque ahora la posibilidad de que las personas accedan a la intimidad de otra persona está mediado, por ejemplo, por la posibilidad de que las otras personas a través del internet o a través de las redes sociales tengan conocimiento de información o de pensamientos o de situaciones que antes se quedaban, digamos, en la intimidad del espacio físico. Entonces, esto viene a modificar lo que en la actualidad podemos entender como intimidad. Es decir, ya la intimidad no la entendemos solo como la posibilidad de estar conmigo mismo en un espacio físico, sino que ahora aparece lo que algunos autores llaman el espacio digital, ¿verdad? Esto nos lleva a replantearnos entonces el significado no solo de el término intimidad, sino además el concepto que nosotros teníamos de el derecho a la intimidad. ¿Por qué razón? Porque entonces, si el derecho a la intimidad ya no está vinculado al significado de intimidad que teníamos en función del espacio físico, sino que este se amplió y ahora hay que pensar no solo en el espacio físico, sino en el espacio digital. Entonces, la posibilidad de que se violente o no el derecho, obviamente también tiene que ser repensado y tiene que dársele un significado probablemente más amplio de que del que teníamos anteriormente. Es ahí donde la filosofía del derecho entra a funcionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a analizar, por un lado, los razonamientos que algunas personas pueden estar esgrimiendo para que el concepto de derecho de la intimidad o a la intimidad se amplíe, sino que además va a investigar y analizar cuál tendría que ser el significado que ante esta nueva realidad tecnológica debería tener el derecho a la intimidad para que finalmente, ahora sí, los que se dedican a establecer si el derecho o no ha sido violentado, ¿verdad?, tengan elementos para realizar una interpretación lo más adecuada posible, ¿verdad? De eso se trata, digámoslo así, la investigación que desde la filosofía del derecho, ¿verdad?, se tiene la posibilidad de hacer en comparación con lo que sucede, por ejemplo, en la dogmática jurídica. Lo anterior es solo un ejemplo de las diferencias básicas entre la investigación desde la filosofía del derecho y la investigación que se realiza desde el ámbito de la dogmática jurídica. A diferencia de lo que algunas personas piensan, la filosofía del derecho no está alejada de la realidad práctica del derecho. Al contrario, las investigaciones desde la perspectiva de la filosofía del derecho no riñen con las que se hacen en las diferentes materias de la ciencia jurídica.
Y están presentes estas investigaciones, por ejemplo, en las decisiones interpretativas que realizan los órganos jurisdiccionales o quienes se dedican al ejercicio del derecho. Por ello, la investigación en el campo de los derechos desde la perspectiva de la filosofía del derecho requiere de personas que entiendan las distinciones básicas que supone el enfoque filosófico y el que se puede hacer desde la dogmática jurídica. Es decir, para tratar de, digamos, adicionar y ampliar la explicación. En muchos casos, desde la dogmática jurídica, se entiende que la investigación debería ser analizar una serie de sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, ya sea internacionales o nacionales, y extraer de esas sentencias qué es lo que entiende, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el contenido esencial del derecho a la intimidad. ¿O qué es lo que entiende la Sala Constitucional de Costa Rica como el contenido esencial del derecho a la intimidad? Por el contrario, el enfoque filosófico, el análisis del concepto y fundamento del derecho a la intimidad, más bien va a intentar tener una comprensión más universal, por utilizar ese término, más amplio, en el cual no solo se analice cuáles fueron los fundamentos o razonamientos que se esgrimieron en su origen para que se considerara, probablemente en el siglo XVIII, que los seres humanos deberíamos o debíamos tener un espacio de intimidad y que en ese tanto el Estado, por ejemplo, debía abstenerse de violentar ese espacio de los seres humanos, y tanto se valoraba esa necesidad como necesaria, ¿verdad?, que no contentos con esos razonamientos, se estableció que ese espacio de intimidad debía ser un derecho de los seres humanos, y en ese tanto se abogó, se promovió para que ese derecho posteriormente fuera incorporado en los ordenamientos jurídicos. Bueno, todo ese proceso histórico en el que se esgrimen esos razonamientos y en el que se va definiendo qué vamos a entender, por un lado, por intimidad, y por otro lado, por derecho a la intimidad, es un análisis que se hace desde la perspectiva de la filosofía del derecho, y que, entendiendo que la evolución de la sociedad y de los seres humanos va estableciendo nuevas situaciones en las cuales el derecho a la intimidad y el concepto de intimidad que podamos tener en un momento, digamos, específico, puede evolucionar. Entonces, la filosofía del derecho, al hacer el análisis del concepto y fundamento de, en este caso, el derecho a la intimidad, va a procurar dar cuenta de cuáles han sido las modificaciones y los cambios en el significado
del concepto y cuáles fueron los razonamientos que se dieron en determinadas etapas históricas que eventualmente pudieron significar un cambio en el significado que se tenía de ese derecho a la intimidad o eventualmente una ampliación de ese significado. Análisis que evidentemente utiliza el método histórico y que nos puede llevar finalmente a que lleguemos hasta la actualidad y nos podamos enfrentar, digamos, a una situación como la que supone la irrupción de la Internet y de las redes sociales, ¿verdad? En relación con el derecho a la intimidad. Ejemplos hay muchos, ¿verdad? En relación con cómo el derecho a la intimidad puede ser violentado a partir de algoritmos que utilizan, ya no solo pensemos en la figura tradicional del Estado, sino pensemos en personas, por ejemplo, jurídicas, que tienen la posibilidad de que ese derecho a la intimidad se violente, incluso muchas veces sin que el individuo se percate, debido a que se utiliza una serie de softwares que permiten, digamos, extraer información sin que las personas que están utilizando el Internet o las redes sociales se percaten. Ahí estamos hablando de personas jurídicas, ¿verdad?, que pueden estar incurriendo en ese tipo de violación del derecho a la intimidad, o igualmente podemos pensar en personas físicas. En conclusión, y en lo que toca a digamos, lo que queremos, digamos, especificar en relación con esta exposición, la filosofía del derecho, digamos, es un campo que permite hacer una investigación que se va a desarrollar en un ámbito distinto al que se da en el ámbito de la dogmática jurídica, o es decir, en la ciencia jurídica. Es muy importante, en consecuencia, entender la diferencia entre uno y otro ámbito. Hay personas que, digamos, no tienen claro esa diferencia. Entonces, la posibilidad que tenemos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de poder desarrollar este tipo de análisis es relevante porque finalmente de lo que se trata es de aportar, ¿verdad?, a la cultura jurídica costarricense elementos que permitan a las personas que finalmente tienen que decidir en la práctica sobre el derecho a la intimidad, en este caso, tener insumos que les pueda llevar a realizar una decisión interpretativa más racional y que finalmente ve como resultado, ¿verdad?, que es la aspiración que desde el derecho en general se tiene a una decisión más racional y más justa. Hasta aquí la exposición de algunas distinciones básicas para la investigación desde la filosofía del derecho en relación con el derecho a la intimidad.